Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? A toda la comunidad naranjaleña. Estamos en este nuevo espacio de información, ya que estamos próximos a celebrar una fiesta muy importante para todos los católicos, como es la fiesta del Corpus Christi. Para esto me acompaña el padre Julio Soto, párroco de la Iglesia Virgen del Cisne, para detallar un poco más y conocer qué significa esto, padre. Hola querida familia que nos está acompañando de estos medios digitales. Así es amigos, y antes de entrar en materia, ustedes no se olviden de seguirnos en nuestras cuentas oficiales en Facebook e Instagram como Virgen del Cisne Parroquia, y también suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan estar pendientes de todos los contenidos que vamos generando para el conocimiento de nuestra fe y de algunas actividades que hemos realizado con parte de la Iglesia en la comunidad acá en el Cantón Naranjal. Bien, ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a conocer un poco más acerca de este tema del cual vamos a desarrollar hoy. Padre, ¿qué es el Corpus Christi? ¿Es solo pan o realmente es la presencia viva de Cristo, Eucaristía? Y Corpus Christi son dos palabras en latín que traducidas significan cuerpo de Cristo. Y es así como la Iglesia nombró a la fiesta, la grande fiesta, para recordar ese memorial que nuestro Señor dejó en la Eucaristía. Y esto lo recoge San Lucas en el Evangelio. Leemos al capítulo 22, versículo 19. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Esto que nos comenta es algo muy importante, que ha venido trascendiendo a lo largo de la historia. Pero esto, Padre, ¿es un pan bendecido o es algo más? Para explicar esto es necesario, fundamental, leer Juan al capítulo 6, al versículo 54, donde el Señor, en el discurso del pan de vida, nos explica de una manera muy real, muy concreta, esa presencia de Él que va a dejar. Entonces, es necesario, para explicar esto, leer en el original. Si tuviéramos el Evangelio de San Juan, donde él escribió, tuviéramos un papiro, ¿no? En ese papiro está escrito en griego. Todos los evangelios estuvieron escritos en griego. Entonces, cuando leemos al capítulo 6, al versículo 18, a partir de ese versículo 18, el Señor comienza a decir: yo soy el pan vivo. Y luego al versículo 51 dice: si uno come de este pan, vivirá. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne. Él va en una pedagogía subiendo como la temperatura, la gente se va entendiendo esto cada vez un poquito mejor. En ese momento, al versículo 53, dice: si no come la carne del Hijo del Hombre, y salta al versículo 54, el que come mi carne tiene vida eterna. Mi carne es verdadera comida. Y finalmente en el versículo 56 dice: el que come mi carne permanece en mí. Padre, entre estos versículos, evidentemente hay un cambio que, por así decirlo, sube de nivel en las palabras que Jesús pronuncia, ¿ya? Pero este cambio, esta diferencia que se puede ver, está marcada por dos palabras que están en griego, nos está explicando. Específicamente, ¿cuál es la traducción de estas palabras que hace que marca esa diferencia potente y que quizás causa un poco de confusión entre los presentes en ese momento? Claro, cuando San Juan está narrando el Evangelio, está recordando las palabras de Jesús, la comunidad ya celebra la Eucaristía. Y San Juan escribe: si uno come de este pan, utiliza el verbo phagé, en griego, phagé. Que lo vamos a poner en pantalla también para que la también. Al versículo 53 sigue con el verbo phagé, comer, si come la carne del Hijo del Hombre. Pero al versículo 54, San Juan cambia este verbo phagé, de comer, por el verbo trogón, que es más específico para comer, triturar, comer masticando, ¿no? Digerir algo, ¿no? Una comida. Entonces esto descarta cualquier posibilidad de entenderlo simbólicamente, espiritualmente, de entender una realidad metafórica, exactamente, una realidad literal. ¿Y cómo
quizás cómo reaccionó la gente que estaba en ese momento allí, ¿no? Porque al estar hablando ya no de una forma simbólica de las palabras, sino de algo más textual, de algo más, de una certeza, como por así decirlo, ¿cómo reaccionó la gente en ese momento? Sí, esa es la parte más curiosa y más interesante del capítulo 6 de San Juan, en que nuestro Señor, al decir esas palabras, uno dice, bueno, ¿y la gente qué dijo? Pues la gente comenzó a decir, ¿cómo puede darnos a comer su carne? O sea, entendió textualmente y literal lo que Jesús les estaba diciendo. El Señor no hizo algún gesto de decir, no, tranquilos, estoy diciendo una realidad simbólica, estoy contándoles una parábola, no. El Señor, la gente comienza a reaccionar y le van dejando, dice. Comienzan a discutir entre ellos y poco a poco se va quedando solo. No tan solo, están los apóstoles y algunos discípulos. De hecho, este evangelio termina con que Jesús se vira donde los apóstoles y viendo esta resistencia a creer en sus palabras, los apóstoles, Jesús les pregunta, ¿y ustedes también quieren irse? Y Pedro sale con una respuesta genial, que es lo que la fe ha proclamado durante toda la historia. Señor, ¿a quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Como diciendo, Señor, si tú lo dices que es así, pues nosotros lo creemos y apostamos por esa palabra. Estamos hablando de algo extraordinario como es la institución de la Eucaristía prácticamente. Hay testimonios desde los primeros cristianos acerca de esta verdad, de esta fe. Después de la muerte de Jesucristo, en los Hechos de los Apóstoles, dice que la comunidad permanecía constante en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan. Y de hecho San Pablo va a decirnos que el pan que comemos es la comunión con la carne del Hijo del Hombre. Ya se arrancó en la Escritura, Hechos de los Apóstoles, cartas de San Pablo, y luego tenemos algunos testimonios de los primeros cristianos, que ya no están en la Biblia, y que es importante saberlos, ¿para qué? Para saber cómo vivió la comunidad después de la muerte de los apóstoles. Entonces tenemos el testimonio de San Ignacio de Antioquía, por ejemplo, hacia el año 100, el testimonio de San Justino en el 150 y el testimonio de San Juan Crisóstomo en el 349. De hecho, he escogido estos tres porque tenemos un sinnúmero. San Irineo en el 130, o sea, un montón de lo que se llaman padres de la Iglesia. Y podemos leer un poco sobre el testimonio de cada uno de estos padres. San Ignacio de Antioquía, año 100, le manda una carta a los esmirniotas, dice, a los cristianos de Esmirna. ¿Qué es lo que le dice? Apártense los herejes también de la Eucaristía, de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una carta a los de Filadelfia, a los filadelfios, que dice, poned todo ahínco en usar una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo. En San Justino, en el año 150, en un filósofo que murió mártir, ya era cristiano, nos dice, porque el pan y la bebida que tomamos no la recibimos como pan y bebidas corrientes. Así también, como nos ha enseñado que aquel alimento sobre el cual se ha pronunciado la acción de gracias, usando de la plegaria que contienen sus mismas palabras, y del cual, después de transformado, se nutre nuestra sangre y nuestra carne, es la carne y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Van pasando los años y los cristianos van teniendo más conciencia de este misterio. Y San Juan Crisóstomo, por ejemplo, en el 349 dice, Cristo introdujo su propia carne para que alimentados con ella nos juntásemos todos mediante esta sagrada mesa de vida inmortal. Reflexiona, oh hombre, qué sacrificio vas a tocar, a qué mesa te vas a acercar. Piensa que aunque seas tierra y ceniza, recibes la sangre y el cuerpo de Cristo. Y de hecho, a lo largo de toda la historia del cristianismo, han habido un sinnúmero de testimonios. Incluso han habido milagros eucarísticos, que es que la presencia de Cristo en esa hostia que se celebra
en la Santa Misa, que hemos leído en Lucas 22, se transforma visiblemente en carne y sangre. Padre, aquí voy a hacer un alto un poco, ¿no? Porque usted acaba de topar un tema muy importante, como es este tema de los milagros eucarísticos. Quizás en alguna ocasión la ciudadanía que nos está viendo, la comunidad naranjaleña que nos está viendo en este momento, con este tema tan importante, ha escuchado hablar de los milagros eucarísticos, pero poco se sabe acerca de este tema a este año 2022, porque escuchábamos hablar de testimonios desde los primeros cristianos, pero hablar de años más recientes, de milagros eucarísticos que han sucedido, según por allí he estado también un poco informándome acerca de este tema, de científicos que a la fecha han hecho investigaciones de estos milagros eucarísticos desde la ciencia, efectivamente. ¿Usted nos puede contar acerca de algún caso que se haya dado de los años más recientes, ahora en la historia actual, acerca de estos milagros eucarísticos? ¿Y qué son los milagros eucarísticos, padre? Por supuesto, los milagros eucarísticos, de los primeros milagros eucarísticos son del año 700. Un sacerdote estaba celebrando la Santa Misa. Después de consagrar el pan, diciendo esto es mi cuerpo, él se arrodilla, se levanta y se encuentra con que esa hostia se ha convertido en carne. Y ese milagro eucarístico en Lanciano, que se llama en Italia, del año 700, sigue intacto hasta nuestros días. Basta ir a Lanciano, Italia, y uno encuentra la hostia consagrada. Luego, últimamente, y para ser muy actual, el Papa Francisco fue testigo cuando era todavía cardenal de Buenos Aires. En el año 96, en una parroquia en Buenos Aires, el sacerdote estaba dando la comunión, una persona recibe la comunión en la mano y se le cae al suelo. Otra persona la recoge y le dice, Padre, aquí está la Eucaristía. La persona que iba a comulgarla no la quiere coger porque piensa que está sucia, porque falta la conciencia de la presencia real. Entonces, lo que hace este sacerdote es cogerla, ponerla en un recipiente de agua para que con los días se vaya desintegrando. 11 días después, oh sorpresa, el sacerdote había puesto este recipiente de agua con la hostia consagrada en el tabernáculo, en el sagrario, la va a ver y está llena de pintas rojizas, porque el sacerdote se queda perplejo de no saber qué es lo que está pasando. Habla con el obispo, con el cardenal, el Papa Francisco hoy en día, y manda a hacer las pruebas científicas correspondientes. Oh sorpresa, que se llevan los análisis y la reacción es tremenda. Les leo textualmente los resultados de los análisis. Siempre hay un tejido cardíaco de un corazón vivo sufriente con tipo de sangre AB. Esto lo hizo un científico que era ateo, se proclamaba ateo toda su vida. Ricardo Castañón. Y él ha analizado 15 milagros eucarísticos, en los que a los 15 milagros eucarísticos, en 15 puntos distintos del mundo, siempre son los mismos resultados. De hecho, es decir, estos patrones que se repiten en cada milagro que se hace. Que es una parte del corazón, del músculo, ¿no? Del ventrículo izquierdo. Esa parte del corazón donde hace posible el bombeo de la sangre, el tipo de sangre, la calidad de la sangre. Existen glóbulos blancos, que se supone que cuando una persona muere a los pocos minutos, los glóbulos blancos desaparecen, lo que quiere decir que es una persona viva. Han habido mucho más de 15 milagros, pero él ha estudiado 15, con la autorización de hablar de algunos de ellos. Esto escapa totalmente a la ciencia y de hecho muchos compañeros de científicos no tienen respuesta. Este caso que usted comentaba puntualmente nos manifestaba acerca de qué tiempo acá sucedió. En el 96. 96, es decir, que son de los años de nuestra historia más reciente, que podría decir que Dios ha permitido estos milagros eucarísticos, y que no solo eso, sino más bien sean comprendidos desde la ciencia también, para que ante la parte humana de nosotros podamos comprender y podamos reafirmar esta gran verdad que
ya lo hemos estudiado, que venían desde los textos bíblicos, que están en los textos bíblicos, sino también probado desde la ciencia. Sí, como hemos hecho un recorrido, ¿no? Jesús dice una cosa, esto es mi carne, cómo viven los primeros cristianos, a lo largo de la historia, cómo ha habido esta devoción hacia el cuerpo de Cristo, y por eso la Iglesia instituye esta fiesta del Corpus Christi, y de vez en cuando Dios permite que esta hostia, que siempre es el cuerpo de Cristo, se transforme visiblemente para recordarnos su presencia real. Y esto es un regalo grandioso a lo largo de toda la historia. Y de hecho siguen en muchos países habiendo estos milagros que requieren muchos años para analizarlos y verificar que efectivamente se trata de la carne de nuestro Señor. Claro, porque son estudios científicos que también en su momento generan algún costo y que llevan el tiempo para poder rectificarlos y poder comprobar que efectivamente se trata de un milagro eucarístico, como lo hemos manifestado en este momento con el Padre Julio Soto, con quien hemos dialogado acerca de este tema, de esta fiesta que, como lo hemos manifestado, estamos a punto de celebrar desde la Iglesia Católica con todos los fieles católicos acá en el Cantón Naranjal. Y a ustedes que nos están observando, que nos están viendo, invitarlos también, ¿por qué no?, a que nos sigamos instruyendo un poco más acerca de estos temas que certifican nuestra fe, que nos llevan un poco más al conocimiento de nuestra fe, de lo que hemos hablado acá en este momento. Padre, su mensaje para la ciudadanía que nos está viendo. Yo creo que cada año siempre esta fiesta nos recuerda la presencia de Dios entre nosotros, que se ha hecho carne. Y un año más vamos a celebrar en compañía de nuestro obispo, Monseñor Aníbal Nieto, este recorrido por las calles de Naranjal con la presencia de nuestro Señor, y comenzar en la iglesia de San José y terminar en la parroquia Virgen del Cisne. Un saludo a todos los que han podido acompañarnos en esta explicación. Específicamente la fecha, Padre, en la que se va a realizar El jueves 16 de junio vamos a tener la procesión junto con la Eucaristía. Los demás detalles los vamos a publicar pronto. Así es, bien, como ustedes han escuchado al Padre Julio Soto, él es párroco de la Iglesia Virgen del Cisne. Invitarlos a ustedes, ciudadanía naranjaleña, que participen de esta celebración importante que, como hemos podido escuchar en este espacio de información, de comunicación, está plasmado en los textos bíblicos y también a través de la ciencia comprobada en nuestra historia más reciente. Así que también una invitación a que asistan a esta fiesta, a esta celebración, y por supuesto no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales para que estén al pendiente de cada una de las actividades que vamos a estar desarrollando desde la parroquia para toda la comunidad naranjaleña. Síganos en nuestra cuenta de Facebook, Instagram y también en YouTube, en donde estaremos también publicando de manera paulatina cada una de las actividades. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. Será también hasta una nueva entrega.